En el capítulo 4 de su Evangelio, Mateo nos introduce al relato de la tentación, diciéndonos en el versículo 1 que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. De manera que era parte del plan de Dios que Jesús se enfrentara cara a cara con el enemigo de nuestras almas. Ahora, eso plantea un problema aparente. ¿Acaso no dice la Biblia que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie? ¿Cómo es posible que haya sido Dios mismo quien haya puesto a Jesús en esta situación con el propósito expreso de ser tentado por el diablo? Aquí hay una distinción de suprema importancia para nuestras vidas cristianas. Nuestro Dios es perfectamente santo, completamente apartado del pecado, pero Él prueba nuestra fe, incluso en medio de la tentación. El diablo nos tienta, Dios nos prueba. Estas dos cosas son completamente distintas entre sí. Mientras la tentación de Satanás siempre tiene como meta llevarnos a hacer lo malo, la prueba de Dios siempre tiene como meta llevarnos a la madurez. Es por eso que Santiago nos dice en su carta que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En nuestras meditaciones bíblicas de la semana pasada, veíamos que Jesús tuvo que pasar por las mismas etapas de crecimiento, de desarrollo que todo ser humano experimenta. Dice en Lucas capítulo 2, versículo 25, que Él crecía en sabiduría y en estatura. Él no nació siendo un hombre maduro, sino como un bebé que tuvo que aprender las mismas cosas que todos nosotros hemos tenido que aprender durante nuestro crecimiento para llegar a la adultez. Y uno de los elementos que jugó un papel de suprema importancia en ese proceso fueron las aflicciones, incluyendo el hecho de haber sido tentado. Dice en Hebreos capítulo 2, versículo 10, que el autor de nuestra salvación tuvo que ser perfeccionado por medio de las aflicciones. Y más adelante dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que obedecen. Esta palabra perfeccionar que aparece aquí conlleva la idea de alcanzar la meta más alta. Para que Cristo llegara a ser nuestro Salvador, tenía que identificarse plenamente con nuestra condición como seres humanos. De modo que eso no significa que en algún punto de su existencia el Señor Jesucristo fuera imperfecto o que fue a través del sufrimiento que llegó a ser un hombre santo y obediente. Por eso alguien ha parafraseado el texto de esta manera. Y aunque Jesús era el Hijo de Dios, tuvo que aprender por experiencia lo que es obedecer cuando obedecer implica sufrimiento. Él nunca pecó, pero fue por medio del sufrimiento que Dios lo capacitó para llegar a ser el autor de nuestra salvación. Es precisamente por eso que el autor de la carta a los Hebreos puede escribir al final del capítulo 4 que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el socorro oportuno. Tenemos un Salvador que se compadece de nosotros.